Durante toda la historia humana hemos estado regidos por dioses. Estos seres supremos los hemos venerado desde que tenemos conocimiento. Para entender este extenso tema debemos remitirnos a las primeras civilizaciones conocidas en el mundo, donde nos daremos cuenta que nada ha cambiado y que estos dioses antiguos continúan vigentes hasta la actualidad. Empezaremos por la religión sumeria, donde existía una tríada de dioses supremos, Anu, Enlil y Enki, quienes eran los dioses más representativos de esta antigua civilización. Claro está que existían más dioses menores, pero los de más alta jerarquía eran estos tres dioses. Su aparición es incierta, ya que no se sabe de su procedencia. También es incierto el por qué tanto culto a estos tres dioses. En estos tiempos no existía la Biblia ni la religión católica, pero los relatos de la creación católica o el relato del Arca de Noé eran los mismos, lo que nos evidencia que las religiones es la creación de los mismos sucesos, y una copia repitiendo toda la información antigua, modificando los nombres y algunos sucesos menores para que encajen en la actualidad en que se encuentre la humanidad y su historia a través de los años. Si miramos la cultura babilónica que fue años después de la Sumeria, encontramos el mismo patrón. Una tríada de dioses en el poder de culto, que eran Bel, Ea y An. Ellos eran los tres dioses supremos de la antigua Babilonia, lo que nos está indicando un marcado patrón de sucesión en diferentes culturas. Una tríada de dioses supremos pasando de generación en generación. Si seguimos con una de las culturas que más marcó el mundo antiguo fue la egipcia, donde se repite este mismo patrón de tres dioses supremos. Encontramos a Osiris, Isis y Horus. Estos dioses ya tenían más descripciones físicas y se marcaba un paralelismo más claro con las religiones que vemos hoy en día. Si miramos culturas más actuales, como por ejemplo la griega, nos presenta a Zeus, Hades y Atenea, dejando a Zeus como un dios supremo, pero con su respectiva tríada de dioses. Por su parte, la cultura romana tenía como dioses supremos a Júpiter, Juno y Minerva, manteniendo las mismas características de la antigua Sumeria, una tríada de dioses supremos que regían estas diferentes culturas y civilizaciones. Ahora miremos la actualidad para analizar si este patrón de tríada de dioses ha cambiado algo, o si por el contrario se sigue repitiendo. La religión que predomina en el mundo tiene la llamada Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo que tenemos la misma característica que ha pasado de cultura en cultura desde la aparición de la raza humana en la Tierra. Desde antiguas civilizaciones hasta la actualidad ha existido la tríada todopoderosa en diferentes etapas de la historia humana. Los paralelismos son los mismos, entonces podemos afirmar que hemos adorado a los mismos dioses en toda la historia humana, desde la antigüedad hasta la actualidad. Han pasado de generación en generación, de cultura en cultura, con diferentes nombres pero han sido los mismos, ya que los nombres no importan tanto como en el pasado. En la actualidad se le denomina simplemente Dios. Esta tríada de dioses no es la única tradición que viene desde antiguas civilizaciones. También en todas existía un Mesías que nació un 25 de diciembre. Analicemos esta tradición repetitiva en culturas antiguas que llega también hasta la actualidad. Este es Horus, el dios egipcio del sol, un Mesías solar. Horus nació un 25 de diciembre. Su madre fue la Virgen Isis. Su nacimiento fue acompañado por una estrella en el este, que a su vez tres reyes siguieron para encontrar y adorar a su Salvador. A la edad de 12 años fue un niño prodigio que enseñaba secretos y a sus 30 años fue bautizado por Anup. Horus tuvo 12 discípulos que viajaban con él, los cuales lo vieron hacer milagros como curar gente o caminar sobre el agua. Fue conocido como la Luz, el Hijo Sagrado o el Hijo de Dios. Después de haber sido traicionado por Tipón, Horus fue crucificado y enterrado, pero a los 3 días después resucitó. Krishna de la India nació de la Virgen de Baki, una estrella del este adelantó su llegada, hizo milagros con sus discípulos y después de su muerte resucitó. Mitra de Persia nació de una virgen un 25 de diciembre, fue maestro de 12 discípulos en su vida, realizó múltiples milagros asombrosos, después de su muerte fue enterrado y a los 3 días después resucitó. Atis de Grecia, nacido de la Virgen Nana el 25 de diciembre, fue crucificado y después de 3 días resucitó.
Dionisio, el dios griego, nació de una virgen el 25 de diciembre, considerado un maestro que en el transcurso de su vida realizó muchos milagros. Uno de ellos fue convertir el agua en vino. Fue considerado y nombrado el rey de reyes o el hijo de Dios. Tras su muerte después de días, resucitó. Estos son algunos de los personajes que han existido en diferentes épocas de la historia humana, pero que han representado exactamente lo mismo, el Mesías de cada una de las civilizaciones llegando de diferentes épocas, pero representando exactamente lo mismo con las mismas características. En la actualidad vemos a este personaje encarnado en la figura de Jesús. Vivimos en una actualidad basada en tradiciones que no son de nuestra época. Es un conjunto de creencias pasadas, solo que las han adaptado al presente, pero sin conocer la verdad detrás de estas creencias, solo sabemos lo básico. Seguramente la élite sí tiene el conocimiento de toda la verdad de nuestro pasado y de las tradiciones que están fusionadas a su conveniencia en la actualidad. Nos presentan verdades a medias y a base de mentiras. Estos dioses antiguos otorgan algún tipo de sabiduría y conocimiento a los que sí saben la verdad, pero la élite usa los mitos y creencias pasadas para manipular y controlar la sociedad actual. Puede ser por ello que usen la pirámide como símbolo principal, refiriéndose a la tríada de dioses que han predominado desde tiempos antiguos, y que también hayan usado la historia de Jesús para adaptar relatos antiguos de diferentes culturas y usar la verdad incompleta para darle un Mesías a la población de la actualidad. Sin duda, ellos tienen el conocimiento y lo usan a su favor. Es el momento de preguntarnos hasta qué punto los dioses y creencias actuales son inspirados y copiados de sucesos y relatos antiguos, en qué clase de conceptos basamos nuestra espiritualidad y hasta qué punto adoramos o creemos en dioses que no conocemos su origen. ¿Estos dioses son una copia de seres de la antigüedad? Plantéate estas preguntas e investiga más allá de los conceptos expuestos en este video, para que llegues a tus respuestas y llegues a tu verdad.